El incesante aumento de la población humana a nivel mundial y procesos paralelos no planificados de crecimiento en sectores como la industria y la agricultura están dando lugar a un rápido deterioro de las condiciones ambientales de nuestro planeta, lo cual ha puesto de presente la necesidad de proteger cada uno de los sistemas ecológicos de la Tierra que, aunque distintos, están interconectados y en su conjunto deben constituir un medio adecuado a la vida del hombre. Uno de estos sistemas está conformado en el continente americano por la cuenca del río Amazonas, región que recibe el nombre de Amazonia y buena parte de cuya importancia se centra en contener una de las últimas reservas de selva virgen que quedan en el mundo, la cual es de gran interés ecológico y económico por la riqueza de su flora, su fauna y sus recursos hídricos, todo lo cual hace que su adecuado manejo y conservación sean prioritarios. Una parte significativa de dicha Amazonia corresponde a la zona sur de nuestro país, razón por la cual Colombia tiene responsabilidad en cuanto al buen uso que se le dé a esa región. Sin embargo, algunas condiciones propias del desarrollo social y económico nacional han dado lugar a que esta zona, la Amazonia colombiana, haya sufrido una presión inadecuada por la acción del hombre, particularmente en áreas próximas a nuestra cordillera oriental e inclusive pertenecientes a ella en los departamentos de Caquetá y Putumayo. Allí, un flujo de población campesina, desplazada de otras regiones del país y llegada por vía terrestre a través de los departamentos de Nariño, Huila y Tolima, ha dado lugar a un proceso creciente de colonización en el cual han sido derribadas en forma indiscriminada y desordenada extensas zonas de bosque natural con el fin de dar paso a explotaciones ganaderas y agrícolas adelantadas con casi ningún conocimiento de las condiciones del suelo y de los métodos adecuados para su uso. Por lo anterior, el ICA, mediante trabajos realizados en su centro de investigaciones Macagual, ubicado 20 kilómetros al sur de la ciudad de Florencia, capital del Caquetá, y con el apoyo de análisis efectuados en sus laboratorios, ha buscado y estudiado alternativas de uso adecuadas a los suelos amazónicos colombianos, poniendo especial cuidado en las áreas ya intervenidas de lo que se ha denominado piedemonte amazónico, dada su ya mencionada proximidad a la cordillera. El primer aspecto que es necesario considerar en cuanto al uso agropecuario de estos suelos es la diversidad de paisajes que se da al interior de la zona. Allí se encuentra el paisaje de cordillera, el cual presenta relieves quebrados, con suelos superficiales, bien drenados, pero de fertilidad baja y bastante susceptibles a los diferentes tipos de erosión en razón precisamente a su pendiente inclinada. Junto a la cordillera se localiza el paisaje propiamente llamado de piedemonte, cuyos suelos son de relieve ligeramente ondulado, moderadamente drenados, de fertilidad media y localmente pedregosos. Más al sur se encuentra el paisaje denominado de lomeríos, que es el más extenso de la región, por cuanto ocupa aproximadamente el 80% de la llanura amazónica. Su relieve es ondulado, con suelos superficiales, de drenaje interno deficiente, baja fertilidad, alta saturación de aluminio y muy susceptibles a compactación y a erosión hídrica. Otro paisaje es el de las terrazas aluviales, cuyo relieve es plano o ligeramente ondulado y algunos de cuyos suelos pueden ser profundos con concentraciones medias de aluminio y fertilidad de media a baja. Las terrazas no sufren inundaciones, pero presentan encharcamientos como los llamados cananguchales. Finalmente están las vegas, formadas por sedimentos transportados recientemente por los ríos, con relieves planos o ligeramente ondulados y fertilidad media, están sujetas a inundaciones periódicas. En general, la capa arable de estos suelos es muy delgada, en promedio menor de 10 centímetros y de lenta formación, escasamente 1 centímetro cada 100 años. Sobre estos paisajes actúa un clima cálido,
con temperaturas entre 20 y 35 grados centígrados, y húmedo y lluvioso durante la mayor parte del año, con precipitaciones alrededor de los 3.500 milímetros anuales. Su vegetación nativa es de tipo bosque y muy heterogénea. En las condiciones ecológicas señaladas, las consecuencias de la deforestación rápida e incontrolada han sido de carácter grave, siendo la más importante de ellas la denominada erosión hídrica, la cual se presenta en diversas formas. Una de ellas ocurre por el golpe de las gotas de lluvia sobre el suelo que se ha dejado descubierto, parte del cual es dispersado mecánicamente, desprendiéndose partículas y terrones de él. Otra forma de erosión se presenta cuando los aguaceros son abundantes y parte del agua no se infiltra, fluyendo en cambio por los terrenos pendientes y arrastrando suelo desprendido. Una tercera forma es la erosión en surcos, la cual es causada por el escurrimiento concentrado del agua en surcos que se forman de manera más o menos paralela. Las siembras en el sentido de la pendiente, por ejemplo, facilitan la formación de estos surcos. Con frecuencia se presentan la unión de varios surcos, dando lugar a la formación de zanjas o cárcavas que llegan a inhabilitar zonas extensas para uso agropecuario. En la etapa más avanzada de un proceso erosivo, este se torna regresivo o remontante, cuando a partir de surcos, cárcavas o derrumbes, las concentraciones de agua hacen retroceder sus entalladuras, llevándolas en ocasiones hasta la cima de las laderas. Una forma particular de erosión y compactación se da en las llamadas terracetas, que son los caminos dejados en los potreros por el paso continuo de ganado. Asimismo, se debe mencionar la erosión lateral que se da en las orillas de los ríos por acción de la corriente, cuando ellas han quedado sin la protección de su vegetación natural por efecto de la deforestación. Esta forma de erosión afecta con frecuencia las zonas con mejor vocación agrícola, como son las vegas, así como asentamientos humanos, donde se deben ejecutar costosas obras de ingeniería para estabilizar los terrenos, las cuales en ocasiones ni siquiera resultan suficientes. Desde el punto de vista agropecuario, estos procesos erosivos y de compactación son extremadamente negativos, pues implican el deterioro de la capa arable de los suelos, los cuales pueden terminar así por ser completamente inutilizables. En otros aspectos, las deforestaciones incontroladas dan lugar a fenómenos como inundaciones catastróficas, veranos prolongados y escasez de agua durante los mismos, extinción de especies vegetales y animales, y sedimentación de los ríos, disminución de su navegabilidad y baja en su producción pesquera. Para detener el proceso señalado y evitar que se continúe deteriorando el medio, es necesario adoptar prácticas de uso de los suelos adecuadas a sus condiciones. Por ejemplo, áreas de uso intensivo agrícola, con cultivos como arroz mecanizado, palma africana y plátano, deben ser las zonas más estables y planas de los paisajes de piedemonte y las vegas. Estas áreas ofrecen ventajas económicas comparativas para los cultivos, pues bajo pasturas estarían subutilizadas. En ellas se pueden atender las demandas locales de consumo de estos productos y además generar algunos excedentes para comercializar fuera de la región. Prácticas conservacionistas importantes para este tipo de agricultura son la selección de áreas muy estables y la aplicación de quemas moderadas y controladas con rápida incorporación de cenizas y renovación de la cobertura vegetal. Asimismo, es de gran conveniencia en la preparación de los suelos el uso del arado de cincel, el cual disminuye la compactación y preserva la estructura del suelo y las condiciones químicas de su superficie al no voltearlo, como si lo hacen otro tipo de implementos. En las áreas planas o ligeramente inclinadas del paisaje de lomerío e inclusive de cordillera, puede desarrollarse una agricultura semi-intensiva con cultivos como plátano, caña, maíz, chontaduro, frutales, especies maderables y caucho, siendo aconsejables allí las asociaciones
con coberturas leguminosas como kudzu o Desmodium ovalifolium que protegen el suelo e incrementan su fertilidad. Para cualquier caso de cultivos y renovación de praderas, es necesario tener en cuenta que el suelo debe permanecer lo más cubierto posible en las épocas más lluviosas, o sea que las preparaciones de suelo y las siembras deben ser realizadas al tiempo con las primeras lluvias en los meses de marzo y abril. De igual modo, y como en cualquier otro ecosistema, la rotación de especies debe ser una práctica normal tanto en cultivos como en potreros. En las terrazas y en las pendientes moderadas menores del 20% de los lomeríos, se puede desarrollar la ganadería teniendo en cuenta algunas recomendaciones. En primer lugar, es fundamental el empleo de pasturas con especies gramíneas introducidas como Brachiaria decumbens o Brachiaria humidicola, las cuales son muy superiores en producción de biomasa y protección del suelo a las especies nativas. En lo posible, los pastos aconsejados deben ser sembrados en mezclas con especies leguminosas como Desmodium ovalifolium o Centrosema bichada, las cuales incrementan el valor nutritivo de las pasturas y mejoran los rendimientos de carne y leche. Paralelamente, en los potreros se debe adoptar el uso de cercas vivas y en general la arborización, por ejemplo con especies leguminosas o con árboles de raíces profundas. Esta práctica es de beneficio tanto para la conservación de los suelos como para el sombreamiento y la alimentación del ganado. De otra parte, es necesario sustituir el sistema de pastoreo permanente y ajustarlo al régimen de precipitación, de manera que el ganado se mantenga semiestabulado y las cargas en los potreros sean mínimas en la época más lluviosa, esto es de mayo a julio, pues el suelo y el pasto se deterioran más con el pisoteo del ganado cuando están muy húmedos. Además, el ganado consume menos, perdiendo peso y bajando producción, siendo necesario entonces suplementar en tal época. De esta forma, las máximas cargas pueden ser programadas para la época de lluvias moderadas entre agosto y abril. En general, se debe evitar el sobrepastoreo, pues de lo contrario las pasturas dejan de cumplir su función de proteger el suelo, dejándolo expuesto a la acción de la lluvia y el pisoteo del ganado. Otro detalle a considerar es el cambio de lugar con cierta periodicidad de bebederos, saladeros y entrada de potreros para evitar daños que puede resultar difícil y costoso corregir. Áreas que bajo ninguna circunstancia deben ser empleadas, pues deben permanecer como zona de protección, son las orillas de los ríos, las quebradas, los caños y los chuquios, lo mismo que las zonas escarpadas de la cordillera y de los lomeríos, que son muy susceptibles a la erosión. Más aún, puede ser conveniente sembrar en tales sitios especies adecuadas como carboneros, nacederos o guadua. Aunque esta es una región con abundancia de agua durante la mayor parte del año, hay épocas de escasez, por lo cual, además de hacer un manejo racional de este recurso, es aconsejable el almacenamiento de agua en cada finca mediante la adecuación de pequeñas represas o lagos, los cuales pueden tener usos múltiples, como la cría de peces, servir de bebederos o de abastecimiento de agua para riego. Recuerden, señores agricultores y ganaderos, en los departamentos de Caquetá y Putumayo, solo pueden ser empleados en agricultura intensiva suelos planos y estables de vegas o de piedemonte. En las áreas planas o ligeramente inclinadas de la cordillera o de los lomeríos, solo debe desarrollarse una agricultura semi-intensiva. La ganadería puede adelantarse en las terrazas y en las pendientes moderadas de los lomeríos. Las áreas muy inclinadas y las orillas de corrientes de agua, charcos o chuquios, deben mantenerse protegidas con la vegetación nativa. Aplicando las indicaciones señaladas, se evita la pérdida de un recurso tan valioso como el suelo y se contribuye a establecer en la región un modelo sostenible de desarrollo agropecuario. Por su enorme importancia,
el ICA busca alternativas que permitan aprovechar los diversos recursos presentes en la Amazonia y a la vez conservarla en las condiciones óptimas necesarias para la humanidad. Acompáñenos también usted en este esfuerzo. Que al mismo tiempo recupera viejas prácticas y antiguos hábitos que los agricultores fueron dejando a un lado en las últimas décadas. Es una huerta municipal de la alcaldía de Cachoeiro de Itapemirim, en el estado de Espíritu Santo. Piedra de Itabira, río Itapemirim. Son los marcos inconfundibles de Cachoeiro de Itapemirim, en el sur de Espíritu Santo. Además del paisaje que se revela ante nuestra vista, Cachoeiro tiene un sonido característico, o más bien un ruido, cotidiano y constante. Estas máquinas, llamadas telares, no paran, día y noche aserrando mármol y granito. Cachoeiro es el mayor productor de mármol del Brasil. El vaivén de las láminas de los telares responde por buena parte de la riqueza del municipio, pero también por la polución de la ciudad. Pero nuestro destino en Cachoeiro es otro. Se trata de un terreno al lado del aeropuerto, dentro de la ciudad. Vamos a conocer la huerta municipal, o el huerto, como es conocido por acá. Funciona en 11 hectáreas y produce todas las verduras y legumbres consumidos en las guarderías, escuelas, hospitales y asilos de Cachoeiro. Pero a juzgar por la apariencia, el huerto está un poco descuidado. Casi no se ven las plantas de repollo en medio de la maleza. ¿Pero será descuido realmente? ¿Puede usted creer que en medio de este matorral hay una plantación de zanahoria? No se preocupe, que cuando me lo dijeron yo tampoco lo creí. Pero aquí está. Veamos. Y vean que no es cualquier zanahoria. Vean, son 2 hermosas zanahorias. Y no es solo eso, hay más. Vean esta belleza de remolacha. Da gusto verla, ¿no? Ustedes ya debieron percibir que esta es una huerta diferente. Aquí, la maleza no es hierba dañina y ningún insecto es plaga. Estas legumbres fueron cultivadas sin recibir jamás siquiera 1 gramo de fertilizante industrializado y tampoco han conocido agrotóxico alguno. Es un tipo de cultivo llamado por su creador como biotecnología tropical. El padre de la idea es el agrónomo Nasser Youssef, responsable por el huerto desde hace 8 años. Él desarrolló aquí una manera bastante diferente de producir. Y con tan buenos resultados que vienen personas de todo el Brasil para conocer la huerta. ¿Pero cómo lo consigue? Nasser obedece una serie de principios, una especie de tablas de la ley de la naturaleza. Se trata de algo así como los 10 mandamientos del huerto. Parece un juego, pero no lo es. Primer mandamiento: respetar la naturaleza, la tierra y todos los seres vivos. Lo más sorprendente, que llama inmediatamente la atención, es el segundo mandamiento: plantar en medio de la maleza. Plantar no meio do mato. Nosotros tenemos el principio de que la maleza, la vegetación nativa que la gente considera hierba dañina, es el abono de la tierra, es el alimento de los insectos y también alimento de la macro y la microvida del suelo, que son la lombriz, los insectos, los microorganismos, que ya más adelante veremos. Así que todo esto, en realidad, forma parte del ciclo vital de todas las formas de vida que son despreciadas por los agricultores, combatidas con herbicidas y deshierbas. Y a medida que el agricultor retira eso, la vida del suelo prácticamente desaparece, dejando paso a lo que ya es la desertificación. Para plantar en medio de este manto de hierbas, es necesario esperar a que las semillas estén maduras. Entonces se roza y toda esa masa verde va a servir como abono orgánico. Más tarde las semillas van a germinar y la hierba vuelve a crecer.
Você não faz incorporação disso? Usted no incorpora todo esto. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Quando eu falo para você... No, de manera alguna. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Cuando yo me refiero o cuando hablamos de biotecnología tropical, ¿qué significa? Que esta masa verde que estamos viendo, esta masa que está en mi mano, el 90% de ella es fotosíntesis. Así que es una agricultura de sol que tenemos aquí en el Brasil. La agricultura de suelo es muy poca. Me explica direito esse negócio. Como é que é essa história de agricultura de sol? Un momento, ¿qué significa eso de agricultura de sol y no agricultura de suelo? Sí, es que mucha gente piensa que la competencia ocurre en el suelo. ¿Competencia de la hierba con las plantas que usted cultiva? Sí, en realidad la única cosa que uno puede dejar que suceda en sus cultivos es la competencia por sol. Es decir, que nuestros cultivos sean ahogados por la hierba. O sea, que la hierba no crezca tanto que ahogue lo que usted plantó. No, ahí hacemos un pequeño manejo. Porque cuando se habla de plantar entre la maleza, si se hace sin aplicar un manejo, para que los cultivos reciban el sol, simplemente no se cosecha nada. Nasser acabó de mencionar el tercer principio fundamental, liberar sol y luz para las plantas. Más adelante veremos que aún en medio de la hierba, las plantas cultivadas en el huerto siempre tienen luz y sol suficientes para crecer. Este operario está preparando plántulas de coliflor. Observen bien lo que ellos usan como bolsas aquí en el huerto. Papel periódico. Es muy sencillo. Basta envolver un tubo de PVC con papel periódico, doblar una de las puntas y llenar de tierra. Ahí se retira el tubo y la bolsa está lista para recibir a la plántula. ¿Y por qué fabrican las bolsas con papel periódico? Bueno, es el material más barato que tenemos, que está disponible a diario y también es un material rápidamente biodegradable. Esta preocupación con la economía va a aparecer en diversas etapas de la producción aquí en la huerta. Es el cuarto mandamiento y uno de los más importantes. Usar productos baratos y reutilizar lo que sea posible. Al final, cuanto menor el costo, mayor va a ser el lucro del agricultor. La tierra usada para las plántulas en bolsa es otra sorpresa. Nasser prefiere preparar una mezcla más bien débil. 6 partes de arcilla, una de arena y una de estiércol. La idea principal es la siguiente. Es no alimentar a la planta. No alimentar a la planta en la fase de sementera, no alimentarla mucho. ¿Por qué no alimentarla mucho? Porque en la medida en que se le da mucho alimento en el vivero, ella se torna una planta frágil cuando es llevada al campo. Pero antes de plantarlas, ellas reciben otro castigo, que es como lo llamamos. Las plantas se dejan con deficiencia de agua. ¿Por cuánto tiempo? Siempre de 4 a 5 días antes de llevarlas al campo. Es importante que la plántula sienta bastante sed aquí en esta bolsita. Para Nasser, este cuidado, aunque sea extraño, es muy importante. Dejar las plántulas con hambre y sed antes de plantar. Son 15 días en el vivero, 5 de castigo. Cuando es llevada al campo, la planta recibe agua, una tierra más rica, crece rápidamente. Aquí los huecos son abiertos con azadón, pero el plantío también puede ser hecho en surcos con tractor. En cada hueco van de 2 a 3 litros de estiércol seco y crudo. Es otro mandamiento del huerto. No usar humus ni compost preparado. ¿Cuál es la ventaja de no hacer compostaje? Bueno, si uno hace compostaje, vamos a imaginar qué pasa. Si uno lleva el material totalmente descompuesto y una lombriz o un insecto, qué sé yo, un hongo o una bacteria que necesite de esa materia orgánica en estado natural, va a carecer de ella. Así que a medida que uno lleva esa materia orgánica cruda, esa vida del suelo pasa a tener un alimento natural. Y así ella lo procesa para nosotros. Y no es el hombre quien lo hace artificialmente. Así se mantiene cada vez más la población viva que habita en el suelo. La planta va a estar protegida en su bolsita con ese bloque de tierra, donde no va a sufrir ningún tipo de lesión en sus raíces. Ella va a saber el momento exacto de comenzar a alimentarse. Pero el simple abono orgánico no basta. Es necesario además corregir y enriquecer la tierra. Otro mandamiento del huerto.
Los trabajadores están usando polvo de mármol y de granito, aquel residuo que sale de los telares de la ciudad y es casi gratuito. Este polvo contiene cal y micronutrientes y corrige la acidez del suelo. Otro producto usado es el fosfato de arashá, rico en fósforo y también en micronutrientes. Estos polvos de roca o rocas molidas actúan de forma más lenta, pero son mucho más durables y ricos que los correctivos o abonos industriales. Irrigar las plantas, principalmente las más jóvenes. Inmediatamente después del trasplante, las plántulas necesitan agua para poder adaptarse al nuevo ambiente y calmar la sed que traen por el ayuno de 5 días en el vivero. El plateo alrededor de la plántula previene el sombreamiento por parte de la maleza, liberando sol y luz. Cuando la maleza crece demasiado, en ese caso hace falta rozar, como hace este operario en el cantero de repollo. Pero nótese que se dejan algunas calles sin cortar. Es otro principio del huerto. Rozar la hierba en franjas. Una fila de hierba crecida y una de hierba rosada. Pero ¿por qué hacer esto? Basta acercarse un poco y observar lo que la hierba esconde. Chinches, arañas, mariquitas, avispas, escarabajos. Hay insectos para nunca acabar. Un batallón que quitaría el sueño a cualquier horticultor. Pero aquí al lado, el repollo está entero, sin daño alguno, por lo que Nasser asegura que cumple sin falta el 10º y último mandamiento. No usar veneno contra plagas o enfermedades. Nasser, si usted no aplica ningún tipo de agrotóxico, ¿cómo hace para controlar las plagas y enfermedades que aparecen en su cultivo? Porque ellas aparecen, ¿no? Bueno, en realidad lo que sucede es que cuando uno tiene un suelo equilibrado, tiene también una planta equilibrada y bien nutrida, que soporta todas las enfermedades y alcanza una buena productividad sin problema alguno. Es decir, usted no produce plantas feas y comidas, sino bonitas y saludables. Sí, son lindísimas. Ahora, sobre el problema de los insectos, miremos este repollo de acá. ¡Ah, qué belleza! Uf, casi se cae. Pensemos en la gente que fumiga el repollo. ¿Qué sucede cuando estas hojas se van cerrando unas sobre las otras? ¿Qué es lo que se lleva para el consumidor? Un sándwich de veneno, el que se va acumulando en las hojas conforme se aplica. Exactamente. Por eso no es conveniente ningún tipo de fumigación, principalmente en repollo. Esa es una práctica que el agricultor debería evitar para no perjudicar a quienes viven en la ciudad y necesitan de ese alimento. Este de aquí nunca recibió nada de veneno y está lindo, ¿no? Sí, así es. Está lindísimo. Y además no tiene ninguna enfermedad, a pesar de que si observásemos con microscopio veríamos que están todas aquí. Y los insectos tampoco atacan nuestras plantas porque tienen que comer ahí en la vegetación. ¿Cómo me garantiza usted que los insectos, en lugar de comerse el repollo, se comen la maleza? Bueno, eso es por el hábito alimenticio, igual que nosotros, que nos gusta una determinada comida. Así estos insectos sobreviven en la naturaleza con su alimento de plantas nativas. Pero si se les retira por falta de opción, se comen nuestras plantas. O sea que solo se comen el repollo si se corta la maleza. Sin duda alguna, si uno retira la maleza deshierbando o usando herbicidas, o como quiera que sea, ellos atacan el repollo. Bueno, la verdad es que aquí todo es controlado naturalmente, es la naturaleza la que hace el trabajo. Así es, nosotros interferimos un poco, claro que sí, pero es algo mínimo. Y eso sí, dialogamos bastante con las plantas e insectos. La mejor respuesta para ese diálogo con la naturaleza está aquí, en la cosecha. Vean ustedes el tamaño de esas zanahorias. No fue fácil, pero funcionó. Mezclando verduras y legumbres con la maleza, el huerto de Cachoeiro está sirviendo de ejemplo para mucha gente. No tanto por las ideas, lo más convincente son los resultados. Veamos estos números. La zanahoria y la remolacha producen 90 toneladas por hectárea.
prácticamente el doble del promedio paulista, el mayor del Brasil. Berenjena, 90 toneladas en el huerto contra 60 en San Pablo. Pimentón, 60 contra 48. Repollo, 58 a 53. La excepción es el tomate, que Nasser consiguió producir sin veneno, pero con menor productividad, 60 toneladas. En San Pablo, 75. Es bueno recordar que los costos en el huerto son mucho menores y el uso de mano de obra no aumenta. Aquí 2 empleados dan cuenta de las 11 hectáreas. Nasser, normalmente cuando uno va al supermercado y encuentra una zanahoria gruesa no la compra porque se dice que son duras. Y estas de acá son duras. No, en realidad si usted escoge una zanahoria, no necesariamente como esa, puede ser una mayor aún. Alcánceme aquella, por favor. Esta, parece una yuca. Sí, es así como la suelen llamar. Eso es porque ella normalmente, si fuera producida químicamente, sería una zanahoria fibrosa y dura. No sería apropiada para el comercio, porque nadie la compraría. Pero vea cómo es de blanda. Es una belleza de zanahoria. ¿Por qué no probamos un pedacito? Si uno fuera a colocar un producto así en el mercado, nadie lo compra pensando que está duro, ¿no? Exactamente. Bueno, probemos. Tiene razón. Es muy blandita. Parece como más dulce, ¿no? Es más endulzada, sí. Entonces, este tranquilamente es un producto biológicamente apropiado para el consumo humano. La huerta municipal. Son 11 hectáreas de zanahoria, coles, remolacha y otros productos. Pero lo que se ve realmente es solo hierba. Y es que ese es el principio más importante del creador de la huerta, el agrónomo Nasser Youssef: plantar en medio de la hierba. Además de proveer la materia orgánica para el suelo, la maleza atrae a los insectos, librando a las hortalizas del ataque de plagas. El suelo del huerto es enriquecido con bastante estiércol, polvo de rocas y fosfato de arashá. Pero no recibe abono industrializado hace 9 años, cuando comenzó esta experiencia. Y agrotóxicos ni pensar. El resultado son verduras y legumbres sanos y una productividad por encima del promedio paulista, que es el mayor del Brasil. Vamos para la hacienda San Francisco de Asís, municipio de Viana, a 100 kilómetros de Cachoeiro. Son 240 hectáreas y el cultivo principal es la piña. Hace 2 años, el dueño, el señor João Batista, tuvo que enfrentar un fuerte ataque por plagas. El combate con insecticidas saldría tan caro que hasta pensó en abandonarlo todo. Entonces comenzó a seguir las enseñanzas del huerto, dejó crecer la hierba y para conseguir una entrada extra pasó a cultivar legumbres junto con la piña. ¿Por qué fue que decidió cambiar? Usted era un agricultor tradicional que sembraba igual que todo el mundo. ¿Por qué tomó esa actitud drástica de cambiar todo? Bueno, usted está diciendo que yo era agricultor. Yo prefiero decir que era un buen receptor de dinero del sistema financiero y tal vez hasta un buen gigoló de la tierra. Yo me siento agricultor solo desde hace 10 meses, cuando me acogí a lo que hago ahora. En términos económicos, hablando de dinero, ¿usted ahora está gastando más o menos? Hoy en día en el cultivo de piña gastamos el 30% de lo que gastábamos en la agricultura convencional. Con esta asociación, 90 días después de haber plantado la piña, ya tenemos un retorno en la cosecha de pimentón, de berenjena, de remolacha. Por lo pronto, Don João está usando el sistema del huerto en apenas 30 hectáreas. ¿Pero será que funciona en un área mayor? Vamos a buscar esa respuesta al norte de Espíritu Santo, municipio de Pedro Canario. La hacienda San Luis tiene 600 hectáreas de pasto y frutales.